Buen día. Bueno, y continuando con el tema de los modelos de variable dependiente limitada, para hoy vamos a empezar a hablar, ¿cierto?, lo que son los modelos Probit y Logit, ¿de acuerdo? Probit y Logit, que como ustedes bien lo saben, son modelos al igual que el MPL o el modelo de probabilidad lineal. Su variable dependiente toma solamente dos valores, 0 o 1. Luego vamos a ver cómo los modelos Probit y Logit, esta variable dependiente puede tomar más de dos valores, ¿de acuerdo? Pero por ahora en su modelo más básico simplemente podemos decir que la variable dependiente es una variable binaria, es una variable restringida a dos valores que me indican una característica, ¿no?, una cualidad. Entonces digamos que la idea de estos modelos de probabilidad son que son propios o son modelos interesantes porque me permiten medir cualidades o características de una muestra, ¿no? Es un modelo, entre comillas, que es cualitativo y que se vuelve cuantitativo para poderlo estimar. Entonces, los modelos Probit y Logit, de nuevo, son modelos de respuesta binaria, importante, no lineales, ¿de acuerdo? Son modelos de respuesta binaria no lineales. El interés subyace principalmente en la probabilidad de respuesta, ¿no?, en encontrar cuál es esa probabilidad de respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de respuesta? Pues ya hablábamos la vez pasada de que la probabilidad de respuesta, ¿verdad?, es igual o es aquella cuando el valor de y toma el valor de 1, ¿no? Es decir, cuando ocurre el evento. De nuevo, y tiene dos valores, 1 ocurre el evento, 0 no ocurre el evento. ¿Listo? Entonces, cuando y es igual a 1, que es cuando ocurre el evento, ¿qué es un evento? Que consiga trabajo, que alguien sea pobre, que alguien fume, frente a que no ocurre el evento, que ¿qué sería? Que alguien no consiga trabajo, que alguien no fume. Entonces, siempre el interés de estos modelos Probit y Logit, al igual que el MPL, va a ser ¿qué? Va a ser intentar encontrar la probabilidad de éxito, la probabilidad de respuesta de éxito. Entonces, al ser modelos no lineales, estos dos modelos se estiman por el método de ¿qué? De máxima verosimilitud. Entonces, partimos de nuestro modelo base, en donde vamos a decir que la probabilidad, que es P, ¿cierto?, va a ser igual a una función llamada G, la cual a su vez va a estar en función de G, que es el grupo de variables explicativas, y de beta, que es el vector de los coeficientes. Esto por ahora va a ser poblacional porque lo estamos expresando de forma poblacional. De nuevo, la probabilidad de Y igual a 1 dado X, es decir, la probabilidad de éxito, ¿cierto? Esto va así. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a la probabilidad de que Y tome el valor de 1 dado X1, X2, X3 hasta Xk, ¿no? Esta es la probabilidad. Entonces, ¿qué hacen este tipo de modelos? Este tipo de modelos lo que hacen es decirme, bueno, para evitar los dos problemas que ya resaltábamos en el video anterior sobre los MPL, ¿cierto? Para evitar esos dos problemas, lo que hace los modelos Logit y Probit es estimar todo eso en función de G. G es una función de distribución, es una función de probabilidad que va a cambiar dependiendo del modelo que usemos. ¿Listo? En todo caso, lo que va a hacer este tipo de modelos es sujetar todo a G. Y es decir, ok, yo te voy a estimar estas probabilidades, ¿cierto? Pero ellas van a estar sujetas a ¿qué? A G, ¿no? De nuevo, cuando Y tome el valor de 1, ¿no? Y esto pues se puede abreviar de esta forma, ¿no?, que es parecido a esto. ¿Listo? Y es que, ¿cuál es la probabilidad de éxito? Es decir, la probabilidad de que Y tome el valor de 1 dado X, pues será igual a ¿qué? A beta 0, ¿cierto?, que es la constante, más X beta, que sería todo el vector de las beta y todo el conjunto de las X. Todo eso multiplicado, ¿por qué? Por una función que va a ser G. G es importante, ¿por qué? Porque G, de nuevo, es una función que asume valores estrictamente entre 0 y 1. Esto asegura que la probabilidad de respuesta estimada siempre va a estar entre 0 y 1. Entonces, G me garantiza eso, ¿no? A diferencia del MPL. De nuevo, el MPL, el modelo de probabilidad lineal que vimos en la clase pasada, es un modelo, como su nombre lo indica, lineal, mientras que estos modelos, al ser no lineales,
que se estiman por el método de máxima verosimilitud, mientras que los modelos lineales se estiman por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Una de las principales limitaciones del MPL era que al calcular las probabilidades, como lo demostramos, estas probabilidades podrían ser mayores a 0, podrían ser mayores a 1 o menores a 0. Y eso va en contra del concepto propio de probabilidad, ¿cierto? Porque yo no puedo tener una probabilidad del 110% o del 1,5 si la estoy midiendo de 0 a 1. O no puedo tener una probabilidad de menos 5%. Entonces G me garantiza eso. G me garantiza eso. G, ¿cierto? G de Z, en donde Z podemos resumir a Z como todo esto, ¿cierto? Que está acá, como una X, va a tender a 1, o sea, va a tomar el valor de 1, si Z que es mi X de nuevo, tiende a menos infinito, es decir, a medida que Z disminuye. Mientras que G va a tender a 1, ¿cierto? Va a ser igual a 1 a medida que ¿qué? A medida que Z tiende a infinito, es decir, a medida que Z se hace positivo. Esas son dos propiedades muy importantes que cumplen mis modelos Probi y mis modelos Logi, a diferencia del modelo de probabilidad lineal. Entonces G puede tener varias funciones, ¿de acuerdo? Varias funciones que son no lineales, a fin de asegurar que la probabilidad esté entre 0 y 1. Ojo, de nuevo, el hecho de que la función sea no lineal, esto me indica que el efecto de X no será constante en el tiempo, o más que en el tiempo, no será constante a lo largo de la distribución de X. Es decir que cuando yo paso, por ejemplo, de 5 años de educación a 6 años de educación, ese efecto de pasar de 5 a 6 años de educación puede ser muy diferente al efecto de pasar de 11 años de educación a 2 años de educación. Eso sí me lo mide y eso sí me lo permite determinar de manera eficiente estos modelos Probi y Logi, ¿no? A diferencia del modelo MPL. Entonces recordemos que esas eran las dos limitaciones del modelo MPL. Uno, que estimaba probabilidades mayores a 1 o menores a 0. Y dos, que esas probabilidades, que esos efectos eran lineales en el tiempo. ¿De acuerdo? Eran lineales. Lo que me permite este modelo es que sea no lineal, ¿no? Que ese efecto cambie. En ese sentido, el modelo Logic, que se distribuye con una función G, que es logística, ¿de acuerdo? Va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a toda esta expresión. ¿Listo? Va a ser igual a toda esta expresión, en donde todo eso es una función distribución acumulada. Es una función de distribución acumulada que siempre va a estar entre 0 y 1 para todos los números reales, ¿no? Entonces es el exponente de z, z de nuevo es el valor de x, ¿cierto? Sobre 1 más el exponente de z. Y eso va a ser nuestra, o así se va a distribuir nuestra función o nuestro modelo G, que de nuevo tiene una función de distribución acumulada. ¿Listo? Es una función logística de distribución acumulada. Mientras que el modelo Probit, por su parte, que por supuesto también tiene la función G de distribución, a diferencia del Logi, pues va a tener una distribución conocida, ¿cierto? Que es la distribución normal, ¿no? Que es la distribución normal. En ese sentido, G de X de nuevo, G de Z, perdón, de nuevo, Z es mi X, ¿cierto? Se va a distribuir con una integral que va a ir desde menos infinito, es decir, desde el valor más pequeño de z, en este caso de x, hasta z, ¿cierto? Que es el que me va a imponer, o es la variable que estamos midiendo acá y es la que me va a determinar el límite de integración. Entonces, lo que hace el modelo Probi con su distribución normal es calcular esta integral, que básicamente es una función de distribución acumulada de una variable aleatoria normal estándar. ¿Listo? Donde ese pi es la densidad normal y el exponente de z es la función exponencial de z. Noten una cosa, en el modelo de probabilidad lineal, ¿cierto? Esa función, aunque g no existe implícitamente, ¿de acuerdo? Porque ahí es simplemente y es igual, o la variación de y es igual a la variación de z, que estamos diciendo que es la misma que z se reemplaza por x, ¿no? En el modelo de probabilidad lineal, esta variación es lineal. Esto va a ser así, va a ser por cada vez que este cambie en 1, se puede decir este cambia en 1, o va a ser constante.
más que lineal. Si este cambia en 2, este cambia en 1, si este cambia en 4, este cambia en 2, ¿de acuerdo? Aquí no, ¿no? Tanto en el modelo Logit como en el modelo Probit, esa variación no va a ser lineal, ¿de acuerdo? Y esa es la clave, eso es lo que lo hace diferente el uno del otro, ¿no? Entonces, trivialmente en el modelo de probabilidad lineal, pues se va a corresponder con este caso, ¿no? Es decir, g de z es una función lineal que va a tener constante igual a 0 y va a tener una pendiente que es igual a 1 o que es constante, y por lo tanto esta no va a cumplir con las propiedades de esta función, ¿no? ¿Con cuáles propiedades? Con estas propiedades, ¿no? Con estas propiedades, ¿no? Y es que cuando el valor de z o el valor de x tiende a 0, o esa función g de z tiende a 0, z o x tiende a menos infinito, y lo contrario, ¿listo? Entonces uno puede mirar gráficamente estas funciones, en donde por acá va a estar g de z y por acá va a estar z, ¿no? o x, por así decirlo. Y fíjese que la función g de z siempre va a tomar valores entre ¿qué? Entre 0 y 1, ¿no? Que es la probabilidad. Ella no va a tomar valores superiores a 0 o inferiores a 1. Ella no lo va a tomar. Y en cambio x o z, pues sí puede tomar cualquier valor, ¿no? Va a tomar valores positivos y va a tomar valores negativos. ¿Qué características tiene esto? Fíjese que tienen asíntotas, es decir, convergen, siempre van a converger a ceros y a 1, ¿no? La línea punteada es el Logit, la línea directa o la línea constante es el Probit, ¿listo? Siempre van a converger entre 0 y 1, van a tener asíntotas en 0 y 1, de ahí no se van a pasar. La derivada parcial es siempre positiva, porque la pendiente de la curva siempre es positiva, ¿listo? Las probabilidades siempre son positivas, de ahí pues que las probabilidades, o que se cumpla con el concepto básico de que las probabilidades son positivas. Entonces la pendiente de esto siempre van a ser positivas, ¿de acuerdo? Siempre van a ser positivas. Siempre, como lo vamos a ver ahora, son probabilidades no lineales. Fíjese que esta distribución, ¿listo? Estas distribuciones son diferentes, ¿no? Aquí la pendiente de cada una de estas, tanto del Probit como del Logit, va a cambiar a medida que cambia z, ¿no? Si yo calculo esta pendiente de acá, esa pendiente de acá va a ser diferente a esta pendiente de acá. ¿Listo? Van a ser diferentes. Esta, la variación de g, la variación de gx o de gz, ¿cierto? De gz sobre la variación de z, ¿no? Estas pendientes van a ser diferentes. Esto va a hacer que la función sea no lineal. ¿Cómo creen ustedes que sería la función, o más bien, cómo creen ustedes que sería esta gráfica para un MPL? Si el MPL es lineal, que ya la vimos la vez pasada, creo. ¿Cómo creen que sería? Sería algo así. Lineal. Esta pendiente es igual a esta pendiente, ¿listo? Esta pendiente es igual a esta pendiente. Es lineal, ¿cierto? Es constante en el tiempo. La distribución sería lineal. Entonces, la línea roja sería LMPL. Por lo tanto, sea y estrellita la variable independiente inobservable o la variable latente. ¿Y por qué y estrellita va a ser la variable inobservable o la variable latente? Porque vamos a estimar la probabilidad. Recuerden que yo en mi y real, ¿qué tengo? Unos y ceros, ¿no? 1 ocurre el evento, 0 no ocurre el evento. 1 tiene trabajo, 0 no tiene trabajo. 1 es pobre, 0 no es pobre. Entonces, cuando yo estimo un modelo, voy a hallar la probabilidad de que ese individuo con estas características sea pobre o no sea pobre, o tenga trabajo o no tenga trabajo. Entonces y estrellita va a ser como una especie de y latente o y inobservable, porque va a ser mi y estimado. Entonces y estrellita va a ser igual a beta 0, que multiplica más x beta
más E, ¿cierto? Donde E se distribuye de forma normal. En ese caso, Y tomará el valor de 1 si esa Y estrellita es mayor a 0, y Y tomará el valor de 0, este es mi Y real, si el Y estrellita será menor o igual a 0. ¿Listo? El efecto de X sobre Y estrellita está determinado por la derivada parcial de P con respecto a X. Entonces expresemos esto en forma de derivada parcial. Entonces, el valor o la probabilidad de éxito de que ocurra el evento, es decir, la probabilidad de que Y sea igual a 1 dado de X será igual a ¿qué? A G, ¿cierto? De nuevo, que será distribución normal para Probit, distribución logística acumulada para Logit, multiplicado por mi estimación, por así decirlo, ¿cierto? Y si yo derivo parcialmente eso, que es esta parte que está acá, pues voy a tener que la derivada parcial de la probabilidad de X sobre X va a ser igual a G minúsculo porque ya es la derivada parcial. Esto lo derivo como una regla de la cadena, ¿no? Escribo la misma función por la derivada interna, que en este caso con respecto a X pues sería beta I, ¿no? Esto podemos ponerle beta I también, ¿listo? Y este sería el efecto parcial, ¿no? Recordemos que las derivadas parciales pues se usan ¿para qué? Las derivadas parciales pues se usan para determinar cuál es el efecto de una variable en un modelo de regresión, ¿no? La forma de determinar o de estimar un beta es a partir de derivadas parciales en el caso de un modelo de regresión múltiple, ¿no? Recordemos que una derivada parcial me mide el efecto de una variable sobre otra manteniendo constante todas las demás. En este caso, como los modelos Probi y Logit presentan diferentes funciones de probabilidad, la magnitud del efecto de beta sobre Y pues será diferente, va a depender si es un Probi o es un Logit, ¿listo? Ahora, un aspecto importante en los modelos Probi y Logit es la interpretación de los modelos Probi y Logit, ¿de acuerdo? La cual cambia un poco. Entonces, vamos a suponer que deseamos estimar el efecto de xk sobre la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que P tome el valor de 1. ¿Listo? Entonces, esto se analiza como una variación, como cualquier otro modelo, ¿no? Como la variación de X en este caso, como la variación de xk me afecta la variación de la probabilidad, ¿no? Es decir, la variación de que la probabilidad de éxito dado X ocurra, es decir, de que Y sea igual a 1, es igual a ¿qué? Es igual a la variación, ¿cierto? ¿De quién? De G, que es la función, dependiendo de la que sea, Logit o Probi, ¿cierto? Multiplicada por toda beta 0 más beta xk sobre beta k. Todo esto que es la variación multiplicada por xk, ¿cierto? Fíjese que entonces, a diferencia del MPL, como les dije en el slide anterior, ¿cierto? El cambio en la probabilidad de éxito dado xk no depende solamente de x, sino que depende de ¿qué? De un conjunto de x, ¿cierto? Sino que dependen de un conjunto de x. Esto hace que los efectos parciales sean aún más difíciles de interpretar. Entonces todo esto va a ser el vector de los beta estimados, acompañados por las x que van a ser el vector de las x. ¿Listo? Ahora, si expresamos esto en derivadas parciales, pues de nuevo vamos a utilizar la derivada de la regla de la cadena para poderlo derivar, ¿no? Eso es igual a lo que está acá atrás, solo que aquí está expresado con esta función, ¿cierto? Entonces la derivada parcial de P dado xk es igual a beta k por G x y b. Entonces la derivada parcial se expresa como la derivada parcial de P con respecto a xk de beta k, ¿cierto? G, toda esta función G, x' que es x derivada de gb, ¿no? Entonces, eso lo hacemos a través de ¿qué? Pues de la regla de la cadena. Y ese x' pues indica la derivada de la interna, ¿no? En donde esto tiene que ser mayor o eso va a ser siempre mayor a 0. ¿Listo? Entonces, fíjense que la derivada no es una constante. ¿Por qué? De nuevo, porque depende del punto o de donde yo lo evalúe. ¿Listo? Por ejemplo, si yo voy a derivar esto en este punto, ¿cierto?
la derivada parcial, o más bien esa derivada parcial, ¿sí?, de P con respecto a K va a ser diferente a que si la evalúo en este punto o a que si la evalúo en este punto. ¿Listo? Entonces esa derivada parcial va a cambiar dependiendo de qué. Va a cambiar dependiendo del punto donde yo la evalúo. ¿Listo? No es una constante. ¿Por qué no es una constante? Porque no es lineal. Entonces, noten algo. Noten que el signo de la derivada parcial de P con respecto a xk, ¿no?, es igual al signo de beta k. De modo que el signo es interpretable más no su valor. ¿Cómo así? Borramos todo y de nuevo. El signo de la derivada coincide con el signo del coeficiente. Este signo de la derivada me va a coincidir con el signo del coeficiente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque G, o sea, G que G es la función G, ¿cierto?, por construcción es estrictamente positiva, ¿no? Recordemos que G me garantiza que la probabilidad está entre 0 y 1, o sea que por construcción va a ser estrictamente positiva, ¿no? Esto en su conjunto va a ser siempre positivo. ¿Listo? O sea que si el signo de la derivada parcial va a ser igual al signo del beta estimado, el signo de este beta es el que me va a dominar o el que me va a determinar cuál es el signo de mi efecto. ¿Listo? Es el beta. Si el beta es positivo, el signo será positivo. Si el beta es negativo, el signo será negativo. Por lo tanto, por ahora, un aspecto importante es que los coeficientes de un modelo Logit o un modelo Probit no son interpretables. Yo no puedo analizar el valor del coeficiente 0,5 del primer modelo que yo estime, ¿cierto? Yo no puedo analizarlo. 0,5, no, yo no puedo analizarlo. Yo lo que puedo analizar es el signo de eso, ¿no? Si es positivo o si es negativo, ¿cierto? Entonces, si es positivo, quiere decir que mi variable x se relaciona de manera positiva, o a medida que aumenta x, aumenta la probabilidad de que y ocurra. Y si es negativo, pues simplemente me está diciendo que a medida que aumenta x, disminuye la probabilidad de que ocurra un evento. Ojo, disminuya, no quiere decir que sea negativa, ¿no?, sino que la probabilidad va a disminuir, que es diferente a ser negativo. Por lo tanto, debido a esto, pues nace una alternativa, ¿cierto?, para poder interpretar el valor de los coeficientes. Porque, de nuevo, yo cuando calculo esas primeras derivadas parciales, que en cualquier modelo de regresión diferente a Probit Logit me sirve para interpretar el parámetro del signo, en los modelos Logit Probit no puedo interpretarlos. Solamente puedo analizar el signo. Y la significancia estadística, por supuesto, pero solamente el signo. Entonces, para poder analizar el parámetro, pues nacen unas alternativas que son el efecto marginal de las medias, ¿no? ¿Y qué es eso? Es estimar el efecto marginal con respecto a las medias. Esto es, estimar la pendiente evaluada en el punto de las medias muestrales. Es decir, qué probabilidad, por ejemplo, tiene una mujer de participar en el mercado laboral, ¿cierto? Si lo que queremos hallar es la probabilidad de que una mujer participe en el mercado laboral con respecto a la educación, pero cuando la educación sea promedio. Entonces, este efecto marginal con respecto a las medias lo que hace es evaluarme cuando x toma su valor promedio, cuál es la probabilidad de que el evento ocurra, ¿no?, de que sea la probabilidad de éxito. Pero a veces nos resulta más interesante ver cuál sería el efecto sobre las distribuciones, pero bien sean muy chicas o muy grandes de X, ¿no? Siempre nos gustaría saber cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que una mujer acceda a la educación superior cuando, o más bien, de que una mujer acceda al mercado laboral, por ejemplo, cuando tiene muy pocos años de educación o cuando tiene muchísimos años de educación, ¿verdad? O en otro ejemplo hipotético, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo pueda acceder a un subsidio siempre y cuando tenga niveles de ingresos muy bajos, ¿verdad? O niveles de ingresos muy altos? Por ahí los ingresos medios no nos importan, ¿de acuerdo? No nos importan mucho porque puede ser igual para todos.
sino las distribuciones en los límites, tanto superiores como inferiores. En ese sentido, entonces, cuando yo voy a interpretar o voy a analizar o voy a estimar mejor, ¿cierto?, un efecto con respecto a las medias, pues simplemente es la derivada parcial de P con respecto a X, cuando X es igual a X medio, ¿cierto? Acá es X medio. Cuando X es igual a X medio, ¿va a ser igual a qué? Pues va a ser igual a B de K, ¿cierto? O a beta de K, multiplicado por ¿qué? Por la función G de X con respecto a la media. Fíjense que es esto mismo, ¿de acuerdo? Solo que aquí el X va a estar con respecto a la media. Por defecto, cuando veamos esto en Stata, pues van a ver que él los estima siempre con respecto a la media. Pero uno puede moverse alrededor de toda la distribución de la variable y ver cómo cambia la probabilidad a medida que cambia X, ¿no? Ver qué pasa con valores altos de X, ver qué pasa con valores bajos de X o con valores medios de X. Yo puedo cambiar eso, ¿no? Y podemos comparar, a diferencia del modelo de probabilidad lineal, que esos valores o esas estimaciones de las pendientes, ¿no?, que es el efecto, que es la relación entre X y Y, o entre X y la probabilidad de Y, van a cambiar a medida que cambia X. No es la misma, ¿no? Eso lo puedo hacer, ¿listo? Ahora, existen varias medidas de bondad de ajuste para los modelos ProBiology. Digamos que los del R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pues en estos modelos no tienen sentido. Por lo tanto, nacen dos medidas nuevas. Uno es el porcentaje correctamente predicho, que básicamente lo que me predice o lo que me mide es el porcentaje de respuestas correctas e incorrectas por parte del modelo. En este caso, nuestro Y estimado tomará un valor de 0 o de 1. El porcentaje correctamente predicho estima, según el modelo, qué porcentaje resulta con 0 o qué porcentaje resulta con 1. Por lo tanto, permite determinar qué tan bien está prediciendo mi modelo. Ahora les explico un poco esto matemáticamente. Y 2 aparece una medida llamada el pseudo R cuadrado, que me lo estima por defecto, ¿cierto? Que básicamente que me mide el grado de mejora en el ajuste del modelo del logaritmo de la verosimilitud respecto al modelo sin X, ¿sí? Es como una especie de prueba F en el modelo de regresión, ¿listo? Entonces, para realizar la prueba, la primera de ellas, ¿cierto?, el porcentaje correctamente predicho, debemos determinar un punto de corte o un valor predicho de probabilidad. De nuevo, en la vida real mis valores van a ser: Y va a tomar dos valores, 1 o 0. 1 ocurre el evento, es el éxito. 0 no ocurre el evento, no éxito. ¿Listo? Entonces, mi modelo estimado, ¿qué va a hacer? Mi modelo estimado me va a hallar estas probabilidades estimadas dado los valores de X. Es como si yo reemplazara en cualquier modelo los valores de X y yo hallara mis probabilidades. Entonces, las probabilidades que yo estimen, pues no me van a dar 1 y 0. La idea, o G, lo que me va a garantizar es que estén entre 0 y 1. G me garantiza eso. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo hago yo para determinar que mi modelo predice bien o no? Entonces tengo que determinar un punto de corte. Entonces yo puedo decir, si mi probabilidad estimada, si mi Y estimado, ¿cierto?, que es esto que está acá, da como resultado mayor o igual a 0,5, yo voy a asumir que mi modelo predijo que la probabilidad de éxito ocurre, es decir, que Y va a ser igual a 1. Entonces voy a reemplazar el valor de 1. ¿Listo? Pero si mi modelo predicho me da menor a 0,5, yo voy a predecir o voy a asumir que mi probabilidad no fue de éxito, es decir, Y es igual a 0. ¿Listo? Y él le va a reemplazar con ese valor. Él al final lo que va a hacer es computarme qué tanto se predijo bien, qué tanto se predijo
bien de forma positiva, que tanto se predijo bien de forma negativa, y me va a decir mi modelo predice en un tanto por ciento bien. Pero esto tiene ciertas limitaciones, como lo vamos a ver ahora en la parte práctica. Vamos a suponer que mi Y estimado me dio 0,51. Mi Y estimado, es decir, que dadas mis características, por ejemplo, dada mi educación, dada mi edad, dada mi experiencia, yo tengo un 51% de probabilidad de participar en el mercado laboral. Por lo tanto, yo voy a asumir que mi modelo predijo bien. Pero ahora vamos a suponer que la probabilidad me da 0,49. Como es menor a 0,5, yo voy a asumir que mi modelo predijo mal. Es decir, o más que predijo mal, yo voy a asumir que mi probabilidad de participar en el mercado laboral es cero. Es decir, no va a tener probabilidad. Yo no voy a participar en el mercado laboral. El tema es, fíjense que están muy cerca de los cortes. Si uno va a asumir esto, por ejemplo, ¿cierto? Asumir 0,49 como un 0 y 0,51 como un 1 es complicado. Uno puede mover este punto de corte, sí lo puede mover, pero hay que analizar muy bien el contexto donde lo va a aplicar para poder saber si lo mueve o no lo mueve, ¿listo? O para poder saber qué hace con eso. Finalmente, resulta la pregunta y es, bueno, ¿qué estimar? Estimamos un Probit, estimamos un Logit, y digamos que en general los coeficientes del modelo Logit exceden a los Probit en pi sobre raíz cuadrada de 3. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que en general las estimaciones, los beta estimados por el Logit van a ser casi siempre mayores a los Probit. ¿Cuánto mayor? Pi sobre raíz cuadrada de 3. Casi siempre van a ser mayores, pero igual, créanme que eso es muy chiquito. O sea, los parámetros son prácticamente indistinguibles el uno del otro. Son muy similares. Los betas son muy parecidos. ¿Listo? Por lo tanto, debido a esto, la recomendación es utilice cualquier especificación. No hay como una regla general para decir, bueno, uso un Probi o uso un Logit. No, utilice cualquiera. Ahora, claro, hay unos puntos o hay unas claves que es importante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, debido a que el error, ¿cierto? O el residuo en los modelos Probit, o que los modelos Probit se distribuyen con una función de distribución normal, mientras que los modelos Logit se distribuyen con una función de distribución logística. En ese sentido, los modelos Probit son preferidos a los modelos Logit, ¿de acuerdo? Porque las funciones de distribución normal pues son conocidas. Todas van a tener media cero y varianza constante, ¿cierto? Mientras que las distribuciones logísticas pues van a ser un poco más como acumuladas hacia un solo lado. En todo caso son menos conocidas y los economistas nos sentimos menos familiarizados con estas funciones. Por lo tanto, son preferibles en ese sentido los modelos Logit que los modelos Probit que los modelos Logit. Además, debido a la distribución normal, los modelos Probit permiten mayores especificaciones. Por ejemplo, yo puedo estimar un modelo Probit controlando por heterocedasticidad, pero no puedo hacer lo mismo con un Logit. Esto me permite tener rango mayor de acción para poder trabajar con mi modelo Probit. En cualquier caso, la recomendación es siempre estime los dos y compárelos. Y a veces es estime los tres, es decir, incorpore el MPL y compare entre los tres modelos, compare los parámetros de los tres modelos y ya, ¿de acuerdo? No solamente escoja uno, ¿listo? Ahora en el siguiente video pues vamos a ver la parte práctica de estos modelos. Muchas gracias.